Señores, le voy a pedir excusa al doctor Hanna, porque voy a hacer una introducción un poquito larga. A raíz de la muerte de Trujillo, las principales figuras de la medicina dominicana participaron en política. Recordamos al doctor Brosa, que fue el primer presidente de la AMD. En ese momento él era el primer gastroenterólogo que tenía el país. Era una época en que la AMD no era gremial, era académica y política. Era política rural. Acabábamos de presenciar la muerte del doctor Tejada Florentina, primera figura de la cardiología en ese momento. Y dos médicos que representaban verdaderamente los dos profesores universitarios académicos más distinguidos. Estoy hablando de personas de la época, no estoy diciendo que eran los mejores ni los peores, sino en el momento del hecho, los más importantes, el doctor Nicolás Pichardo y el doctor José Antonio Fernández Caminero, que por cierto fueron miembros del primer gobierno después de la dictadura, del Consejo de Estado. A raíz de ese momento, República Dominicana pues envió muchos médicos fuera, se fueron, se entrenaron y a los países fue Estados Unidos básicamente, México algunos, España muchos y Argentina. Nosotros quisiéramos decirle que el médico internista hasta cierta época fue un médico que era el que más sabía. Era como la contraposición del médico familiar o el médico general. El médico internista era el que hacía cardiología, el que hacía neurología, el que hacía hematología, lo oí hablando ahora con el doctor que acaba de terminar, y hacía reumatología. Entonces ellos elegían una especialidad, porque no la podían ejercer, pero se entrenaban en todas esas cosas, incluyendo también pulmones. Nosotros hoy tenemos un procedimiento que el doctor Hanna, más que un interlocutor, va a ser parte de esto, porque tiene la condición de que, independientemente de mis preferencias, que es por él, ¿verdad? Es el médico, para mí, más completo que ha tenido la generación de nosotros. Y un usuario del sistema. Y usuario del sistema. Naturalmente, necesariamente, como nos pasó con Fernández Caminero y con Pichar, no necesariamente el que eran los mejores políticos, mejores médicos, no necesariamente fueron los mejores políticos. No. Eso ¿verdad? se pone de manifiesto. Son dos cosas. Con Ben Carson en Estados Unidos. Sí. Un gran neurocirujano, un hombre capaz de quitarle la mitad de un cerebro a una gente. Pero no es presidente de Estados Unidos. Y él mismo confesó, oye, simpatía no es voto. Sí. Yo me equivoqué y creía que porque tenía una gran simpatía en el pueblo, Entonces, la gente iba a votar por mí. Y doctor, realmente eso es. Entonces nosotros queremos hablar de rehabilitación. Y nosotros hemos invitado al doctor Hanna, que conoce el asunto, aunque una doctora amiga no le gusta que se diga que conoce del tema de los strokes y de la rehabilitación en esos casos. El doctor Marcelo Puello, ortopeda, traumatológico y director del Hospital Vinicio Calventi. El doctor Francisco Benz Brugal, fisiatra del Centro de Medicina de Rehabilitación Integral, Medicina Deportiva y Regenerativa. Y los señores Carlos Fredis Gutiérrez y Daniel López, colombianos y venezolanos, técnicos en prótesis y ortesis, fundadores del Laboratorio de Innovación Ortopédica. Y una gran ausente que hay aquí, que es doña Mary Pérez de Marrancini. Claro, claro. La madre de esto, ¿verdad? Doctor, la importancia de ese tema. Un día cualquiera en el 2002, y caminando por ahí por el kilómetro 1822 de la vieja carretera Duarte, yo me encuentro con un rudimento que creía que era una ruina. Habían 5 líneas de bloques distribuidos de una manera tal, con muchísimas matas. Y le pregunto a la persona, ¿qué es esto? Me dice, bueno, ese es un hospital que el doctor Nearias Lora dio el primer Picasso hace 3 o 4 años y nunca más se le ha puesto la mano. De ahí nace el hospital que tú ahora diriges, Vinicio Calventi. Llamamos al presidente Mejía, que vino a ver eso, e inmediatamente le otorgó, creo que a uno de los Canaán, Fortunato Canaán, la responsabilidad de convertir esas ruinas en un centro hospitalario para esa zona de los Alcarrizos que tú tan dignamente diriges en el Doctor, rehabilitación física. Terapia, ya me corrigieron, y eso es rehabilitación.
terapia, medicina física y rehabilitación. Bueno, de eso se trata, de corregir. Un tema... Eso es una ciencia nueva. No, yo creo que eso es tan viejo como la humanidad. Pero comenzó con los masajes, ¿verdad? El tipo viejo, gordo, tenía una persona que le activaba sus músculos mediante masaje, pero nunca tuvo la capacidad de relacionar esos músculos, ligamentos, tendones, huesos al aparato central. ¿Cómo puede, estimulando el aparato central, su cerebro, conseguir que estas cosas también entren en funcionamiento? Y viceversa. Ahora sabemos que a través de cierta estimulación, tú puedes hacer que te prendan determinado bombillito en el cerebro que te diga, ese es el pie izquierdo y tengo que ponerme en eso para rehabilitar. Doctor, cuando una persona... La gran deficiencia de este país ha sido que esa materia importantísima para la humanidad, quizás una de las más importantes, no estaba en el currículum. Ha sido descuidada por 50 años y todavía algunas de nuestras universidades no la incluyen en su pensum. Pasó igual que con la inmunología. Yo me encuentro con un estudiante mío, tiene 50 y pico de años, y que me dice, mire doctor, en el 88 usted me hablaba del linfocito B y T, y los muchachos decíamos, este hombre está loco, ¿de qué carajo es que está hablando? Hoy eso es parte integral de la medicina del mundo. Doctor Hanna, el tema de un coágulo en el cerebro que te produce una limitación, una hemiplegia o una cuadriplegia, cualquier tipo de lesión que necesite después, ¿cómo ustedes le dicen ahora? Fisiatría, rehabilitación física. Sí. O una persona que tiene una edad avanzada y que quiere mantener su músculo, sus articulaciones, o un problema de reumatismo que hay que rehabilitar. O el tema más común, que es el que ejerce Marcelo Puello, que es la lesión ósea o articular de una persona. Que yo quisiera que Félix se ponga un micrófono, porque él también tiene algunas cosas que tratar. Eso hay que pasárselo a Francisco Benz. Pero vamos a hablar con el doctor Puello. Doctor, ¿qué por ciento de lo que llega a rehabilitación o a prótesis se origina en huesos, músculos y articulaciones? Bueno, realmente todo lo que nosotros manejamos desde el punto de vista de la ortopedia per se, que tiene que ver con las deformidades en los niños, y todo lo que tiene que ver con la parte de traumatología, entiéndase fracturas de hueso, todo va a terminar, cuando nosotros terminamos la parte nuestra quirúrgica, todo va a pasar a la mano del médico rehabilitador, del médico de medicina física y rehabilitación, porque es lo que va a garantizar. Nosotros vamos a armar la fractura, nosotros vamos a armar la articulación, pero la rehabilitación, el éxito de esa cirugía, tenemos que el 50% entregársela al médico físico rehabilitador. ¿Y quién marca cuando termina el posoperatorio y ya es sujeto de rehabilitación sin que la rehabilitación pueda hacerle daño? No, es que es un trabajo en equipo. El cirujano ortopeda tiene que tener un equipo de rehabilitación. Puede comenzar el mismo día de la cirugía. El mismo día. Te hacen un trasplante de rodilla y cuando tú despiertas tiene una máquina que te está flexionando las rodillas mientras tú dormías. Doctor, entonces quiere decir que el ortopeda tiene que ser un poquito rehabilitador y el rehabilitador tiene que ser un poquito ortopeda. No, yo creo que la rehabilitación y la ortopedia son como la humedad y el agua. Van juntos. Y si falta uno de los dos, hay problemas, y problemas serios de gran discapacidad. Doctor, el problema es que cuando tú haces un electrocardiograma y no lo conecta o no le tiene una tierra, esa máquina puede dar problemas. Interferencias. Eso mismo pasa cuando el ortopeda hace la cirugía, cuando el rehabilitador funciona y cuando necesita un técnico que le haga la prótesis a la persona. Mira, esos son tres equipos que deben trabajar juntos. Nada más triste que en el viejo Darío Contreras, tú encontrar tipo con fracturas de fémur, por ejemplo, con una tracción, acostado boca arriba, 2 meses ahí mismo, ahí come, ahí duerme, ahí orina, ahí defeca, y nada ha comenzado para la rehabilitación de esa persona. Cuando finalmente lo operan, en 3 meses, en 4 meses, y lo mandan a rehabilitación, el proceso ya todos esos músculos se atrofiaron, se perdió toda la sensación de... Francisco, háblame de eso. Sin contar, lo primero son los efectos del encamamiento prolongado. Claro. Realmente el paciente en la medicina moderna ya no es un paciente que debe habitar totalmente en la cama, debe de predicarse la parte del movimiento.
los efectos de un encamamiento prolongado no solamente van a los músculos y a los huesos, como la gente puede pensar, va al cerebro, va al estado de ánimo, van a los pulmones, van a las al venas, sistema gastrointestinal. sí. Por ejemplo, muy poca gente sabe que el tránsito del esófago al estómago disminuye en un 66% Acostado. por el solo hecho del paciente estar acostado. Y obviamente todo eso en toda la parte gastrointestinal. Si nos fuéramos a los riñones y el sistema genitourinario funciona básicamente a base de gravedad. Desde el momento que el paciente está acostado, esos embates de la falta de gravedad van a deformar la vejiga urinaria, van a causar problemas. Bien. Doctor, a propósito de encamar, en el año 59, el doctor Mejía Feliu sustituyó al doctor Hoffis como jefe de ortopedia del Gautier. Y nosotros entramos externos ahí, porque se entraba externo, ¿usted se acuerda, doctor? Señor. Y llegó un paciente en que una cigüeña, yo no sé si ustedes saben lo que es una cigüeña, es un ferrocarril manual que transporta a una sola persona dando el mismo manigueta. Un motor de vía. Chocó y le fracturó la cadera. Esa persona entró en el 59 y yo me fui en el 65 y estaba en una cama con un clavo y con la cadera. Doctor, en el caso de aquella época en que la cadera inhabilitaba a un viejo y formaba escara de posición, y ahora mismo ustedes le agarran y le hacen un trasplante de la cabeza de fémur y la persona ¿eso tiene que ver con el trabajo de Francisco o el trabajo del ortopedista? Eso tiene que ver con el trabajo en equipo. Nosotros operamos al paciente, rehabilitamos la parte ósea, colocamos una prótesis en caso de las fracturas interarticulares, que dependiendo de la edad se va a convertir en una prótesis parcial o en una prótesis total. Generalmente pacientes jóvenes, prótesis totales. Pacientes de mayor edad, por encima de los 80 años, colocamos prótesis unipolares. Pero la rehabilitación de ese paciente, como lo decía bien el doctor William Hanna hace unos minutos, modernamente nosotros operamos al paciente a las 4 horas en caso de cadera, que ya ha pasado el proceso de los efectos anestésicos, nosotros paramos el paciente en los casos de cadera a caminar de la mano del médico rehabilitador. Bien, en este momento en que el atleta es una fuente de riqueza, Félix le dije, no te vayas, porque vemos que hay personas que tienen sueldos millonarios, tienen problemas articulares, te hablan de... En fútbol no importa que una persona no piche, pero en béisbol el pitcher es importante. Félix, ¿cuáles son las preocupaciones de los equipos en las diferentes disciplinas? Bueno, en el béisbol es una sola ahora mismo, más de las otras lesiones es el codo. La famosa operación tomillón. El año pasado, equipos de grandes ligas tenían 1.400... ¿Quién hace eso, Marcelo, el tomillón? Los cirujanos ortopedas. ortopedas. ¿Y Y qué no es el costo, doctor, pero, perdón. ¿qué hace el tomillón? Porque ahora es médico. ¿Qué le hace el cirujano al tomillón? Ocurre una lesión en el ligamento colateral interno Del codo. Que le da la estabilidad, sobre todo en los movimientos cuando los lanzadores utilizan muchos movimientos a la pelota, las famosas curvas, que le generan mucha fuerza de torsión a la biomecánica del codo. Y hay historia de gente que se ha rehabilitado 100%. Muy bien. Y dos veces. De hecho, Perdón. 2 veces. Y 2 veces. Lo que pasa es que pasa Con dos con otra operaciones. enfermedad. Sí. Doctor, después de la primera operación, y ya hay varios casos de más de una operación, pero lo que quería decir es lo económico, que el año pasado había 1.400 millones de dólares en brazos. Para que usted vea la preocupación. O sea, los equipos de Grandes Ligas estaban pagando 1.400 millones de dólares en contratos de pitcher. No Imagínate hay la preocupación. indemnizaciones. Sí, entonces están preocupados por la cantidad de lesiones que hay. A un punto, Hoy hay un gordito, tercera base de Boston, que se lastimó el hombro izquierdo. Él es derecho, ¿eh? Y sí, está inhabilitado ahora. que nadie sabe cómo fue que ocurrió la lesión. Pero en el caso de los lanzadores, que ya hay lanzadores de segunda rehabilitación, la pregunta que uno puede hacer, que tampoco yo creo que tengan la respuesta, ¿qué está pasando que hay tantas lesiones? Básicamente en la parte de los lanzadores específicamente. Lanzadores. Lo que ha sucedido es que, por ejemplo, muchos de los rehabilitadores que tratan pacientes con necesidades deportivas ven la articulación operada como el foco del tratamiento. Entonces se enfocan en rehabilitar el codo, pero realmente el brazo completo, desde el hombro, desde el cuello incluso, hasta los dedos de las manos,
deben ser vistos como realmente el órgano de rehabilitar. ¿Por qué? Porque, como bien decía el doctor Hanna, lo que sucede es que cuando un atleta está lesionado y es inmóvil, hace que tiene olvidos del aparato motor, o sea, no recuerda cómo hacer una moción de manera correcta ergonómicamente, o sea, no puede realizar el movimiento como lo hacía, como lo aprendió a hacer, tiene que reaprender. ¿El brazo le sigue la rodilla, doctor? Sí. deporte. Dependiendo el deporte En el hombro, que dependiendo del practique. Dependiendo el deporte Al que brazo, practique. al codo le sigue el hombro. Sí, Y al pero hombro le sigue la disculpe, rodilla. doctor, Es pero hay que- una diferencia y ellos son los ortopedas y me podrán corregir. Es más fácil recuperar las 90 millas con un codo que recuperar la movilidad de la rodilla después de operada. Ajá. Las No. rodillas no se recuperan igual, o sea, dicen que hay una Francisco. descompensación. Dame un segundito, mira. Con relación a Tommy John, y como dijo el doctor Hanna, tenemos pacientes que ya se le han realizado 2 cirugías de Tommy John y aún así han sido exitosos. De hecho, si te vas a la historia moderna del béisbol, la mayoría de los lanzadores que han lanzado no-hit, no-run en Grandes Ligas en los últimos 10 años ¿Tienen Tommy John? han Tommy sido John. pacientes con cirugía de Tommy John. En nuestro país, la principal causa de lesiones del codo previenen desde las pequeñas ligas. Es el Tommy De John. hecho, sí, ese es el ligamento que se rompe. De hecho, usted puede buscar, hay una literatura solamente para codos y hombros de lanzadores de las pequeñas ligas. En nuestro país se practica mucho el béisbol y se ve como un cambio de situación económica para algunos familiares. Entonces empiezan a llevar los niños a las pequeñas ligas y lo empiezan a sobreutilizar en las ligas como lanzadores y empiezan a tirar curvas en edades donde ese codo es inmaduro, y eso conlleva a que cuando ya tiene una edad atlética donde puede dar el salto, ya ese codo está lastimado. Y si usted se va a lo que es el béisbol organizado a nivel de Estados Unidos, ellos no permiten que sus lanzadores de pequeñas ligas hagan lanzamientos rompientes, solamente ubicación y solamente velocidad, para evitar el trauma en los codos Parece inmaduros. que hay otro elemento. La mayoría de esos pitchers se firman cuando son jóvenes como outfield o como infield. De repente se dan cuenta que el tipo no batea suficiente, pero que tiene un brazo poderoso. poderoso. Entonces a los 16 años lo convierten en pitcher. Pero no tenía la mentalidad de un lanzador. Pero Tiene mira, que por ejemplo, aprender Pero a ustedes están trabajando con los jóvenes. El doctor Hanna, que es el de mayor edad, no el más viejo. Doctor, ¿por qué tú tienes que usar un pitcher 4 o 5 lanzadores y Marichal tiraba del 18 innings? ¿Qué pasó en la época? ¿Qué pasó mientras Para mí, Marichal era lanzador de que tenía 12 años y le caía pedrada a los cocos. tumbaba un coco a pedra? Y sabía utilizar su brazo. ¿Cómo lo Pero hace había otros Marichales, Lo- Guayubín. Los que conocen a Bartolo Colón te dicen, no, Bartolo Colón no fue el trasplante de médula, de células madre, es que aprendió a lanzar. Sí, pero- Entonces, yo creo que tú puedes también condicionar tu cerebro y tu hombro a trabajar sinergísticamente. Eso Pero, puede doctor, ser, Francisco. Sí, claro que sí. Puede ser. Eso se llama reaprendizaje motor. Claro. Y el reaprendizaje motor es la capacidad que tiene el cerebro de ¿Para reaprender. qué me de sirve reaprender. ahora este miembro? Es lo que estamos Exactamente. hablando. Sí, ¿Y pero sí, cómo sí. voy a volver a utilizar este miembro? ¿O cómo voy a optimizar el uso de este miembro? Y una vida entera usándolo de una forma te puede cambiar, la mente puede cambiarte la función. El ciclo mental para aprender o cambiar o lo que se llama un hábito se supone que dura 28 días según los psiquiatras, pero yo creo que dura un poco más realmente desde el punto de vista de fisiatría y rehabilitación. Pero hay algo, pero pero sí hay- uno es capaz de reaprender. Pero hay algo con relación a lo que acaba de decir el doctor Hanna. Salió la semana pasada un libro sumamente interesante que se llama El Brazo, de un periodista de Yahoo Sport, se llama Jeff Passan, que duró 5 años en la sala de cirugía y hablando con todos los operados, una recopilación tremenda. Y al final la conclusión es, ¿qué pasa que el hombre hoy no tira 300 innings como tiraba Marichal? O como el año que Marichal en el pregunta. 68 tiró 300 ¿Y qué innings. pasa? Entonces él dice, es el mismo ser humano. Ahora, que ese brazo antes de llegar a Grandes Ligas no estuvo tan sobreexpuesto como los brazos de hoy. O sea, este muchachito, para que lo firmen, como señala Marcelo, se pasa un año haciendo showcase y está lanzando 9 meses del año. 9 meses. Pero en Estados Unidos también están lanzando un poquito más en la parte sur de Estados Unidos. Entonces dice, cuando el muchacho llega a los 19, 21, 22 años, viene la lesión. Pero ya a esa edad tiene Sí, mucho pero, inning Marcelo, lanzado. ayer pasó algo
que uno no se explica. Bartolo Colón, si lo hubieran dejado tirar un inning, hubiera hecho un récord. Porque hubiese sido el más viejo lanzador en tirar un 9-0. Sin embargo, lo sacaron sin ningún problema. Porque ahí entra una parte importante de lo que es el béisbol profesional, que es la parte económica. De la dosificación. Ya la entrada de ese juego estaba garantizada y hay que garantizar que El él pueda juego, no el volver, brazo. que él pueda volver a su próxima rotación y garantizar 5 o 6 Una pregunta para los tres médicos. ¿Cuándo el brazo ya es fisiológicamente inactivo? Es decir, que usted tiene que aceptar que hay una edad en que esa articulación envejece también y no puede hacer. Por eso usted ve lo que ya yo siempre le digo al doctor, que Ricardo Carti participó en un derbi de jonrones después de haberse retirado y sacó la bola 3 veces. Digo, Ricardo, pero tú puedes seguir jugando. Dice, cuando me picha Pedro González, pero cuando me picha Pedro Martínez, yo no la voy a sacar. El reflejo, doctor Francisco, y la edad. Sí. Bueno, básicamente lo que pasa es que parte del proceso de envejecimiento hay una pérdida de las facultades y obviamente la propiocepción, que es la capacidad que tiene el cuerpo de ubicarse dentro del espacio y de con esos receptores articulares que tenemos, ejecutar movimientos, se va perdiendo con el tiempo. Pero particularmente como médico rehabilitador, que reclamo como órgano principal en mi especialidad la función, realmente yo no creo que uno debe claudicar ante el proceso de rehabilitación de ningún paciente. Este aparatico trae problemas. Entonces me dice, está muy bien, atrofia muscular, ligamentos, articulaciones, huesos, pero otros órganos, sobre todo en hombres varones adultos, si hay alguna posibilidad de rehabilitación. Bueno, ya. Siempre y cuando la función. ¿Por qué no volvemos a la parte estructural? Pero El manguito rotador, que lo hemos dejado fuera, que es parte del coloquio de rehabilitación y ortopedista. El hombro y el manguito rotador. Háblame de eso. ¿Qué es el manguito rotatorio, doctor? Él te va a decir eso. El manguito rotador es lo que centra, son tres tendones. ¿Dónde está primero? Hombro. Y es lo que coge la cabeza del húmero y la centra la glenoide. La meta en la Y cavidad. la presenta la glenoide, porque la articulación del hombro es una articulación basada en ligamentos y cápsulas. Sí. O sea, no es como la cadera que entra al acetábulo. Entonces, la mayoría de las lesiones a nivel del manguito rotador pueden venir por el supraespinoso o por el infraespinoso, dependiendo la moción al momento de hacer el lanzamiento. Y es lo que ha provocado muchas lesiones en lanzadores. Ok, el proceso de cirugía, ya sea cirugía intervencionista o ya sea procedimiento no intervencionista, siempre van de la mano de que cuando el ortopeda termina tiene que pasárselo al equipo rehabilitador, tiene que tener un buen médico rehabilitador para garantizar el funcionamiento biomecánico de ese hombro. Pero hay una parte importante, como lo dijo el doctor, y es la parte de que él recuerde cómo era que hacía la moción. Y ya dentro de la especialidad de medicina deportiva se ha agregado un instrumento muy especial, que es el psicólogo, que rescata al atleta profesional a sus condiciones mentales, totalmente, a como él estaba antes de la... ¿Por qué hay ligamentos que tienen el mismo comportamiento de un hueso? Que, por ejemplo, en un tendón de Aquiles, cuando se fractura, suena como si fuera un tiro. Bueno, eso se llama signo de la mosca. Generalmente no ocurre por el mismo Aquiles, sino por el plantar delgado, que es un tendón que no todos lo tenemos, que es inconstante. Pero generalmente el atleta va corriendo y siente como que lo picó algo o que le dieron hasta un tiro. Y él lo escucha cuando se rompe. Y se va al piso y se agarra y cree que tiene una herida. Y es sencillamente que se rompió. ¿Qué es lo que se rompe? El tendón del músculo plantar delgado. ¿Y eso es espontáneo? Es espontáneo, por fatiga. O el tendón de Aquiles mismo, ¿verdad? No tiene que ser solamente el plantar delgado, puede ser también el tendón mismo en su inserción. En su inserción y eso hay que pararlo. Con relación, y ya retornar, y me voy de nuevo al codo, y Félix lo sabe. Hace 2 años, un lanzador dominicano que nos dio 3 medallas de oro en un año. Le ganó a Cuba por una medalla de oro en un centroamericano.
Le ganó a Cuba de nuevo en un Panamericano de béisbol, le lanzó unos no run, y luego en unos centroamericanos volvió y le ganó a Cuba. O sea, en ese mismo año nos dio 3 medallas de oro. Y lanzando con los Tigres del Licey se le dañó el codo. ¿Quién fue ese Silvano? Ese fue Willy Lebrón. Maniacta, compañero mío de la escuela, me llama, mira, necesito que me ayudes con este muchacho. Y nosotros lo operamos en el Hospital Marcelino Vélez Santana. ¿Qué pasa con Willy? Él, un atleta de 36 años de edad con un cuerpo de un muchacho de 18 años. Un cuerpo bien protegido, bien cuidado. Pero por el abuso de los lanzamientos se lesiona el codo. Lo llevamos a cirugía, lo operamos, le sacamos el semitendinoso del muslo y se lo reinsertamos. Él empieza su rehabilitación, se lo encargo a un servicio de rehabilitación con un fisiatra a cargo, pero había la parte emotiva, la parte psicológica, que él, todo muy bien, no tenía la confianza, hasta que yo empiezo a ir al play a verlo lanzar. Cuando él me veía, tenía la autoestima, recuperaba la confianza, y en este momento, con 37 años de edad, él estaba lanzando en México y está lanzando sobre las 95 millas por hora. O sea que él ganó casi 4 millas antes de la lesión. Y eso es lo importante. O sea que no es tanto ya lo que yo haga en el quirófano, lo que haga el rehabilitador, sino que ese componente psicológico de rescate al atleta es muy importante también. Y ese muchacho está ahora mismo lanzando, ha ganado 5 años más de poder seguir lanzando y de poder seguir manteniéndose económicamente. Hacer constar que la rehabilitación no es fácil, que es dolorosa, que es traumática, que lleva un ejercicio crítico, ¿verdad? Doctor, el tiempo es un problema y el material es mucho. En rehabilitación de personas que tienen lesión cardiovascular o lesión cerebral, cualquier cosa, y el doctor Francisco Benz, ¿qué variante hay del ortopédico? Lo que sucede es que la especialidad de medicina física y rehabilitación es muy amplia. Y nosotros, así como hacemos equipo con el ortopeda, podemos hacer equipo con el cirujano cardiovascular, podemos hacer equipo con el neurólogo, podemos hacer equipo para recuperar las funciones de los pacientes. Porque, como yo decía ahorita cuando usted me preguntó, le decía que nosotros, el órgano que reclamamos como propiedad del médico rehabilitador es la función del ser humano como un todo. Entonces nosotros vemos al paciente como un todo. Por eso vemos la discapacidad como un proceso dinámico que nosotros tenemos que ir siguiendo y haciendo ajustes para poder recuperar al paciente. La gran diferencia, Julio, es que tú estás hablando primero de un hombre joven con lesión osteoarticular o tendinosa, versus un hombre ya adulto, enfermo, diabético, hipertenso, que hizo un infarto, que hizo una trombosis cerebral. Son 2 escenarios diferentes. No, pero ese señor de edad avanzada quiere tener una vida normal dentro de su edad fisiológica. Sí, claro. Y la merece. Hay 2 grandes mundos en la discapacidad. La discapacidad que es transitoria, que es la discapacidad que pasa en el tiempo, en corto tiempo, que es la de un atleta que no puede ejercer su deporte, pero que si fuera una persona normal probablemente pudiera ir al supermercado, podría ir a la universidad, escribir y hacer, pero para su oficio es una discapacidad. Sí, pero nosotros hemos hablado aquí de ligamentos, de articulaciones, pero no hemos hablado de musculatura. Cuando por un tratamiento viene el colateral de que se reduce la masa muscular. Se atrofia. Lo que usted hace, doctor, ¿puede volver a tener su masa muscular que tenía antes? Claro que sí. ¿O siempre se pierde una parte? No, puede volver. Si tiene un Personas que han estado, por ejemplo, 6 meses en una cama, cuando pierde esa masa muscular para volver a lograrla, o ha tenido un yeso, como tenemos nosotros, que reduce esa masa muscular. Si ¿Se puede rehabilitar? Si la biomecánica no ha sido alterada. ¿Qué biomecánica? O sea, el proceso en el cual, si por ejemplo un hueso tiene una longitud y ha sido acortado, y obviamente el músculo no ha sido acortado a la misma envergadura e impacto del músculo en el hueso, entonces obviamente se pierde una parte porque no hay, la capacidad biomecánica se pierde de palanca, de accionar entre el hueso y el músculo. Pero si un paciente ha sido operado y tiene su longitud osteomuscular igual, pues obviamente la recuperación puede ser total e incluso hasta mejor. Se da por entendido que después de los 65 años, un hombre o mujer pierde de 6 a 8% de su masa muscular cada año. De manera que eso obliga a esa generación, a esa edad,
a un proceso de educación física y transformar Bien. esa pérdida en ganancia. Bien. Eso Tiene que ver con tiene- el sedentarismo. ¿Eh? Tiene que ver con el sedentarismo que se va, Bien. Nosotros vamos a Programando. completar con el gran auxiliar del médico ortopedista y de rehabilitador, que es el que trabaja con rehabilitación con prótesis, que es los tecnólogos en... ¿Qué es ortesis? La diferencia entre ortesis y prótesis Sí. es que la prótesis es cuando tú sustituyes una parte del cuerpo. Sí. Puede ser prótesis interna, que es lo que colocamos, las prótesis que colocamos cadera y rodilla, y las externas en los Que son pacientes los que braces. lamentablemente hemos tenido que amputar por alguna razón oncológica o por alguna razón de accidente. Y entonces ahí vienen las ortesis. Bien. Esa es la parte más importante ya en este estadio, el uso de los técnicos en ortesis, porque nos van a permitir o sustituir miembros o nos van a permitir colocar férulas que son para protección. Y muchas veces para usted proteger un procedimiento quirúrgico manteniendo la movilidad articular y que pueda el paciente con una férula articulada, que el fisiatra pueda seguir trabajando en esa Bien. parte. Vamos a hacer una pequeña pausa. Y quien les habla en su condición de rehabilitados, Y Carlito Alonso el también. doctor, no rehabilitado. Es una El prótesis doctor de Marcelo pelo. Puello en su condición de ortopedista. No. El doctor Benz Brugal, fisiatra. Le damos la bienvenida a dos tecnólogos, Carlos Freddy Gutiérrez y Daniel López, que son las personas que se encargan de las de las prótesis y de la ortesis. Tenemos un ejemplo mundial penoso y agradable por otra parte, de un hombre que fue campeón con una prótesis de pierna, ¿verdad? ¿Cuál Oscar fue? Pistorius. Asesino también. Bueno, pero eso es lo lamentable. El asunto es que él fue un ejemplo porque pudo competir no solo en Olimpiadas especiales, sino en las Olimpiadas. Y ganó. De verano. No, en las de especiales ganó y en las de verano Compitió. De los pocos Compitió. beneficios que dejan las guerras, el nacimiento de las prótesis funcionales es quizás el más importante de ellos. No solamente los traumas cráneoencefálicos y los problemas psicológicos de la guerra misma, pero en cuanto a la pérdida de miembros, es durante los periodos de guerra donde mejor Marcelo, funcionan las prótesis. nos dijiste, doctor Puello, usted nos dijo que con el fisiatra ustedes trabajan en íntima relación. Con el tecnólogo de prótesis, ¿es parte de ese equipo o es eventual el que se llegue a la prótesis? No, siempre es parte importante del equipo, porque solamente en la parte de rehabilitación vamos a utilizar algunos artefactos para proteger el área operada. Y Hasta protegerlo. Sí, y no tener la necesidad, porque muchos pacientes no toleran colocarle un yeso. Es decir, que esto a veces no es necesario, un yeso no es necesario y se le pone un plástico. Es mucho más cómodo, mucho más higiénico. Julio, hoy, antes de tú amputar, tienes que llamar al de la prótesis. ¿Qué tipo de muñón tú Quiere. necesitas? ¿Qué tipo de muñón tú necesitas para poner una prótesis? Antes, un ortopedista venía con un serrucho, cortaba eso y a Cortaba lo la mejor parte enferma. ni Sí. cicatrizaba bien. ¿No? Y Pero cicatrizaba antes- hueso con piel. Incluso se estila ahora un comité de amputación Claro. en los hospitales. Claro. No es una decisión unilateral del ortopeda, Claro. tiene que convencer. ¿Y a qué nivel? ¿Y con su actividad física, cuál es la prótesis que más le conviene, inclusive? Daniel, realmente esa especialidad es un técnico que llega hasta qué nivel cerca del médico, el auxiliar del médico. Adelante. Nosotros tenemos estudios universitarios, son 4 años de estudios universitarios. Claro. Lamentablemente, como decía el doctor Hanna, no existe el nicho en el país. Hay un vacío enorme en el área de nosotros porque no existe la carrera. Lamentablemente tenemos que emigrar a otras universidades o como en el caso de Carlos y mío, que es Carlos Freddy, que vinimos de otros países. Yo quería hacer una introducción basándome en lo que hablaba el doctor Puello y Benz Brugal, de la importancia de lo que es la medicina física y rehabilitación integral. Estamos hablando del equipo médico multidisciplinario. Marcelo hablaba que con la lesión del manguito rotador hay que utilizar al psicólogo. Quiere decir que teniendo el equipo completo, entramos nosotros, entra el terapista físico, entra el médico fisiatra, el ortopeda, psicólogo, entran visitadores sociales. Entra la familia.
¿Y quién es el principal objetivo en esta rehabilitación? Es el paciente y la familia, correcto. Entonces, en nuestro país debemos también definir cuáles son las principales causas para que una persona en cualquier momento o un momento determinado necesite de ser rehabilitado. Tenemos causas externas, como por ejemplo los accidentes de tránsito, tenemos los problemas de las guerras, tenemos los desastres naturales, como por ejemplo los tsunamis, los terremotos, lo que ocurrió en Haití, que cifras mal utilizadas o mal calculadas, habla de 200.000 amputados y todavía no se sabe cuántos fueron los lesionados. Hablamos de las causas, por ejemplo, internas, por ejemplo, los problemas de cáncer y en algunas situaciones las causas congénitas cuando son por nacimiento. Y la rehabilitación a través de prótesis, el éxito depende del tipo de lesión, de la persona, del técnico o del que o de los que le refieren que son los ortopedistas y rehabilitación. Ese equipo multidisciplinario, nosotros quisiéramos pedirle a Kelvin una cosa, que se olvide de la tecnología de las cámaras y que nos pongan a los amigos que han recibido. Este señor da la impresión de que tiene sus dos piernas. Esa pregunta que usted hace, doctor, es precisamente lo que ocurrió con Ramón. Es las piernas. Lo que no me gusta son los zapatos. ¿Qué le pasó a Ramón? En el caso de Ramón, Ramón es una persona que sufrió una lesión por congelamiento. Él su experiencia fue polizonte en un barco y el barco llegó a Canadá. Se le congelaron las piernas porque él iba en un contenedor. Julio. Y al llegar a Canadá, entonces sufrió aparentemente necrosia por el congelamiento. Y esta joven es rodilla, por la isquemia que causa las dos también, pero ella es congénita. En el caso de Ramón se pudo congénita hacer la enfermedad. En el caso de vamos a terminar con Ramón. Vamos a terminar con Ramón. Pero el caso de Ramón es lo que usted decía, se pudo planificar la cirugía. El paciente llega de Canadá, donde le hicieron las primeras amputaciones que fueron tipo Syme. Simplemente desconectaron los pies, pero las amputaciones no evolucionaron bien porque no se le dio el tratamiento postquirúrgico. Lo prepararon para prótesis. Lo deportan y no le dieron el tratamiento que ustedes decían, interno, donde tendrían que chequear la vascularización y todo eso. Circula. Y Ramón llega al país con una situación en donde hay infección, problema de isquemia, y se requiere una doble amputación. Ahí ¿Practica algún deporte? Hay una facilidad grande en Levanta Ramón pesas. y es que tiene unos pies que absorben energía y devuelven de forma de impulso. Eso permite que Ramón pueda ser mucho más hábil que Fibra de otro tipo carbono. Freddy. de pacientes. El televidente debe estar preguntando cómo se une la prótesis al muñón de Ramón. Bueno, hay diferentes formas. Enséñale aquello, que yo creo que ahí es que está el éxito. En el caso de Ramón, por ejemplo, ustedes van a ver, ven Ramón un momentico por acá. Ramón es transtibial, debajo de rodilla. Esto sería para un caso un transfemoral. Sí, pero es más o menos el mismo principio, Es más o ¿verdad? menos el mismo principio. Si ustedes ven aquí, Ramón Nuevos tiene materiales. dos botones que hacen la expulsión de la parte residual. Sí. De esa manera es que se agarra con un gel a la parte inferior de los componentes. Maravilloso, Es un macho y maravilloso. una hembra que agarra de esa manera. Doctor Brugal, él tiene dos articulaciones. Mira lo que o lo una. sostiene. Lo sostiene un clavo. Tiene dos. Tiene su rodilla. Él Eso tiene- es una Queda amputación por atrapado. debajo de las rodillas. Él Él tiene sus tiene- dos rodillas. Tiene su rodilla Sí, normal. Él tiene su rodilla, básicamente hay Y un la que usted apoyo. tiene en la mano tiene dos articulaciones. Este tiene la articulación de la rodilla Y del tobillo. y y tenemos del la tobillo. articulación de tobillo. En este caso porque es transfemoral. Con Ramón nosotros hacemos una descarga a nivel de tendón rotuliano. En este sentido que es por encima, lo hacemos a través de Tuberosidad isquiática. la tuberosidad isquiática, Patela básicamente. tendón Pero el Lo sistema encarga- de Ramón Vete. facilita que él no tenga que usar tantos aditamentos para suspender la Ramón prótesis. no tiene dolor con esa prótesis. No, porque nosotros hacemos una distribución de carga de peso a través de toda el área. De esa manera entonces el paciente evita que en la parte distal haya una compresión que lo vaya a limitar o a complicar. Y como le digo, siempre la descarga a nivel del tendón rotuliano es Tú importante. comenzaste a decir O algo. sea, no solamente la parte estética, Carlos, la parte Daniel. dinámica Sí. la que se Sí, la pero que se- Daniel comenzó a decir algo. Cuando él llegó de Canadá, mal amputado para lo que había que hacerlo, Correcto. resolver el problema de la congelación. Correcto. Tuvieron que hacer una segunda cirugía para adaptar Sí. eso. Precisamente ¿Qué nos le tuvieron llaman, que hacer? nos llaman a nosotros y nos consultan, como dice el doctor William, sobre el nivel
selectivo para lograr unos muñones funcionales. Y en ese momento entonces entramos en discusión con el equipo médico que en ese caso trabajó con Ramón. Y se lograron, una vez que conversamos con el psicólogo y con Ramón, explicarle que se debía hacer una reamputación. Y entonces él lo aceptó correctamente. Llegando al país le explicaron, Ramón, lo que pasa es que tú entraste dentro del régimen aquí los ortopedas le llaman el síndrome del salchichón, porque los pacientes que son diabéticos primero pierden por pedazos, ¿verdad? Pierden una falange y después entonces terminan amputándolo por encima de rodilla. Entonces le dijeron, más o menos es lo que te está pasando a ti, Ramón, hay que reamputar para que puedas rehabilitarte. Y él lo entendió, él lo aceptó el primer momento y por eso se logró tanto éxito en su Una caso. pregunta, de esos aditamentos que tiene Ramón, ¿cuáles son importados y cuáles lo hacen en un taller aquí en República Dominicana? Todos Freddy? esos materiales son importados. Todo es importado. Donde Es definitivamente Pero la tecnología. adaptación se hace aquí. La adaptación la hacemos nosotros aquí en el laboratorio de nosotros. Tenemos un equipo de trabajo muy bueno, excelente y básicamente contamos mucho con la Pero forma... esto que yo tengo hecho totalmente aquí. Sí, eso es hecho aquí, material importado. Esa es una férula de Sarmiento para fracturas que Aquí. donde se necesita controlar lo que ha sido el tratamiento posquirúrgico ¿Cómo se llama el hospital de y Washington? controla también movimientos rotacionales para que la fractura pueda mantener estable. General, ¿qué? General. Eso es para que no haya rotación, ¿verdad? No haya Exacto. rotación. Ese es, por ejemplo, en el extremo distal, pero igual también podemos hacerla para nivel del húmero. Es estabilizador en ese caso. Bien, yo quiero que pase una joven. Hay que señalar que en los grandes hospitales del mundo, ese tipo de equipamiento y procedimiento está en primera página. Correcto. Eso no es la parte de atrás, que hay un cuartico para rehabilitar gente, como teníamos nosotros. Sí, como teníamos No, nosotros. Casi un aislamiento. Esto es una sala especializada Sin con dejar de material utilizar de el primera y con término una taller. fuerza. Cuando ustedes terminan taller, una laboratorio. cirugía Claro. de una fractura, que tienen que colocarle inmovilidad para darle tiempo a de que consolide esa fractura, ¿le ponen un yeso o le ponen una cosa como esta? Las primeras 72 horas colocamos una férula de yeso. Férula significa que solo vamos a utilizar 3/4 partes de la circular, o sea, del eje circular para mantener que el edema se pueda expandir. Posterior a eso, ya modernamente lo que hacemos es que mandamos al paciente, previamente habemos conversado con la parte del ortesista para colocarle una férula que permita la libertad de las articulaciones proximales y distales, garantizando que se Pero proteja. tan cerca, 24, en 72 horas. Sí, se puede hacer inmediatamente, eso no es ningún inconveniente. ¿Cuándo lo operan? No, eso es hablando después de la cirugía. Bueno, entonces, Eso es claro. posterior a la cirugía. O sea, la fractura, mientras más rápido usted la opera, vas a conseguir mejores niveles de Correcto. consolidación y más rápido. Totalmente. Bien, vamos a hablar de la joven. ¿Cuál es el origen de la lesión de ella primero? Freddy. Heidi es una paciente nuestra que a los 12 años la conocimos. Es una amputación, una malformación congénita. Hubo que remodelar para poderla hacer mucho más funcional. ¿Nació con qué problema? Tuvo una malformación a nivel distal, donde definitivamente hubo que amputar a nivel de tercio medio. Se le llama constricción De de tibia. banda Constricción de- amniótica. constricción de Vean banda los dedos, amniótica. de los deditos de la mano, los miembros superiores. Ella nació con una patología congénita que se llama banda amniótica, o sea, que es como si tuviera torniquetes de intraútero. Exacto. Y eso va dañando la circulación distal. En esos casos congénitos, mientras más rápido se haga la amputación y más rápido se lleve al uso de la ortesis, y en este caso de las ¿A prótesis, qué edad se comenzó ella a amputar? ella se operó a los 12 años A los de edad. 12 años. A los A los 12 12. ¿Y años, qué sí. ustedes le pusieron? Nosotros inicialmente colocamos un par de prótesis por debajo de rodilla, de igual manera, con otros sistemas diferentes. ¿Ella tiene a los lo actuales. mismo que tiene el... Sí, ella tiene amputación por debajo de la rodilla, ella tiene sus rodillas, tiene el mismo sistema Tiene de su suspensión. rodilla, ¿verdad? Sí, tiene sus rodillas. Hay algo importante que destacar en Ramón y Heidi. Son pacientes modelos nuestros, son pacientes que son profesores de nuevos pacientes. Es importante porque cuando viene el trauma de la amputación se tiene que tomar muy en cuenta en la parte emocional, no tanto inmediatamente el equipamiento, sino la parte emocional. En ese sentido, Heidi y Ramón juegan un Pueden papel modelar, importante en sí. todo esto. Heidi ha sido una paciente maravillosa, estuvo trabajando con nosotros con el terremoto de Haití.
Estuvimos con ella en albergues, estuvimos dando este tipo de asistencia emocional. Es una motivadora. Estuvimos recientemente en Estados Unidos, invitados por un suplidor internacional nuestro, quienes nos donaron los componentes que hoy en día Heidi... Aquí Si ella- Carlos no nos va a perdonar si no él tiene Carlos 10 quiere saber si preguntas. No, que si una, tiene novio. una pregunta. y buen mozo. Una pregunta. Y buen Usted mozo. dice, se habla de que lo que le pasó a Heidi es algo que es mejor tratarlo a temprana edad. Entonces, con el crecimiento, es decir, los cambios fisionómicos que pueda ir teniendo una persona, ¿hay que irle cambiendo la prótesis o existe la posibilidad Sí, de se que va se ajuste adaptando, la que se va tiene? va a Tú cambiar. dijiste que era congénito y realmente no es congénito. Es un defecto al nacimiento. Al nacimiento. Exacto. al O sea, nacimiento, no es, sí. no es un gene Ah, que no es vino. intrauterino. Claro. No es un gene que vino deformado. Exacto. Son problemas mecánicos que alteraron su circulación. Sí. Cada qué tiempo hay que cambiarle entonces cada vez que crezca, ¿qué cantidad de tamaño? Eso tiene módulos. Si ustedes pueden ver en el caso de Ramón, ven Acá por se acá. ve Ramón los tiene módulos. varios. Aquí Eso se ven es- los módulos de unión. Eso se va alargando. Esto se va alargando. Ah. En algunos casos, por ejemplo, si fuera cuando un son muy pistón. niños, nosotros utilizamos algunos mecanismos y lo que hacemos es que elevamos el Maravilloso, lado contralateral para que el módulo sirva por más Maravilloso. tiempo y también lo que Qué es bueno. el socket, que es lo que recibe la parte residual. Entonces a esos esté hierros más no hay que amplio. ponerle cortisona adentro, ¿verdad, Marcelo? No, pero se le pone aceite, lo mismo. Pero hay una cosa muy importante que yo creo que es lo que hay que resaltar, y es que en la medicina de rehabilitación moderna de países desarrollados, lo que ocurre es que existe la clínica de órtesis y prótesis. Claro. Y entonces inmediatamente el ortopeda hace ese procedimiento, refiere al paciente a la clínica de órtesis y prótesis, donde se interpreta la necesidad de esa órtesis y prótesis. El Darío Contreras Nuevo tiene un taller como ese. No, pero... No sé qué carajo fue lo que hizo. No, pero, No, pero tenemos que Rehabilitación sí destacar, lo tiene, ¿verdad? ellos hacen Sí. un esfuerzo por mantener el contacto directo con los médicos rehabilitadores y con el área de nosotros. Mary Es Pérez darle tiene fuerza. en Pero rehabilitación el lo más taller. importante es ahí la interpretación. No es lo mismo la necesidad de este joven Exacto. que la necesidad de una señora de 70 años. O sea, si Una nosotros- cosa, que le fuera hagan de una las amputación. limitaciones que tienen, se cansan mucho este tipo de pacientes. Este tipo de componente reduce ese consumo de energía. Lo que se está buscando Se con cansan menos. Sí. Sí, con la tecnología moderna es ver cómo se consume menos energía, sobre todo para evitar problemas cardíacos. Entonces, la Estamos absorción hablando de de energía carbono en las prótesis. absorbe Exactamente. energía, Carbono energía. absorbe mejor. Doctor. En el laboratorio de marcha se estudia todos los componentes de la marcha, tratando de ver el consumo de energía y sobre todo el consumo de sangre oxigenada en el cerebro, Correcto. para al momento de colocar la prótesis, la ortesis que vayas a utilizar en caso de pacientes con trastorno de PCI, es precisamente para garantizar que la marcha sea con el menor consumo de sangre oxigenada y permita que el paciente no se canse. ¿Cuándo Sí, le con ese- pasan ustedes el paciente a rehabilitación? Es- Perdón, decía, cuando lo... Cuando, sí. Ustedes lo devuelven a Fran. el paciente debe estar trabajado, no deja de ser rehabilitado hasta que no pase por la observación del médico Espera oficial. un momentito para que el público entienda. Sí. Ustedes lo mandan a prótesis y la prótesis sigue Regresa. trabajando ya con ustedes. Correcto. El mecanismo que se utiliza en los países es que ese paciente va a la clínica de órtesis y prótesis del hospital donde ha sido hecho en nuestros hospitales no existe eso. Entonces, obviamente, el protagonismo del ortesista protesista es inminente, porque de no tener nada a tenerlo a ellos que van a asistir Señores, estamos a en esa campaña, persona. pídanle lo que sea a Danilo, que se lo va a dar. Bueno, si le vamos a pedir algo, deberíamos pedir un hospital nacional de rehabilitación. Pídele eso Exacto, ahora, y exacto. mañana dan el primer Picasso. te lo Realmente, juro. eso No, damos ese pedido. Nosotros tenemos 10 minutos y 1000 preguntas. Pregunta número 1. Ese procedimiento, todos esos procedimientos que hemos hablado, ¿están en la seguridad social? ¿Lo cubre la seguridad social? SENASA le está, CISARRI le está cubriendo, en algunos casos de accidentes laborables le está cubriendo las ortesis. Doctor, Si usted es- que es el arquitecto si de esas es- cosas. Si es un accidente de trabajo. Si es un accidente de o trabajo, automovilístico, yendo o viniendo a su Al trabajo. Hay un departamento que se llama la Administración de Riesgos Laborales del Seguro Social que tiene que cubrir no solamente la Es decir, prótesis, en el caso de sino Francisco- la compensación económica. En el caso de Francisco, que fue en un barco tratando de ser polizonte,
eso no lo cubre. No, en ese caso no. Nada, Eso nada. pasa a la ARS como una enfermedad. Correcto. Freddy, eso es caro, Son Bueno, costosos. nosotros tenemos varias alternativas. O sea, hay alternativas. Fuera de honorarios, es caro el mismo procedimiento, el material. Es costoso, pero nosotros siempre tenemos alternativas para que todos nuestros pacientes puedan tener su prótesis o su Nada que se órtesis. compre con dinero es caro, doctor. Sí, Sí, pero el problema es que no Hay que aparece. buscarlo, pero no es caro. sí, definitivamente. ¿Para qué Malo tiene? Pero hay un componente importante en todo esto y es buscarle esa solución a esa persona que viene donde Sí, nosotros. pero la pregunta viene por eso. Yo creo que el doctor Rana trató de contestarlo y no lo logró. Hay personas por ahí que tienen problemas porque no tienen dinero. Yo pienso Esa que es la sí. Yo pregunta. pienso que, Sí, sí. Doctor. que Claro que sí. bueno, Muchísimas personas. nosotros Sí, no sí. manejamos La gran realmente mayoría. una cifra alta en cuestiones de estadísticas, pero si hablamos de los seguros, la mayoría de los seguros no cubren este tipo de servicios. Todavía no entran o están todavía estudiando la posibilidad de hacer coberturas. 15 Quiere decir que años muchas- después de nacida la seguridad social. Exacto. Todavía hay déficit de más Todavía del hay 40% de la cobertura. Entonces, muchos de estos pacientes lo que hacen es que ellos mismos pagan sus servicios y en esta situación tienen que comprar el acceso. Después de yo ir al laboratorio de innovación ortopédica, me paré en un semáforo y vi una persona que era un candidato y le dije, mira, te voy a ayudar, te voy a conseguir quien te lleve a un lugar y te pague. Me dijo, tú estás loco. Me dijo, tú estás loco. Claro. Eh, Pero Ni en loco. Jayo había un mocho que transportaba la droga en la prótesis también. Sí, sí, sí. Wow, Mira, wow, eso lo que usted acaba de decir es chistoso, pero es una realidad. Y hay una persona muy en común con el doctor y mío, que Dios lo tenga en la gloria, que siendo jefe de la policía, en la ruta que él tenía que hacer a ir al Palacio de la Policía, en la Sarasota encontraba persona. una persona ahí. Y él buscó la manera y le regaló una silla de rueda eléctrica para comodidad de esa persona. Motorizada, no eléctrica. Motorizada, perdón. Como a la semana él pasa y lo encuentra en la misma silla de ruedas, toda destartalada. ¿Y qué pasó con la que te regalé? Es que no me daban nada con la otra Sí. silla. Yo quiero terminar con puede, esto. sí, claro. Cuando el doctor Hanna regresó al país de su entrenamiento en Estados Unidos, encontró una situación difícil. Era que el Seguro Social mandaba pacientes con problemas de mitral o tetralogía de Fallot a Estados Unidos y le pagaba la atención allá. Y allá le hacían el cateterismo, lo operaban. Y a la familia también. Pero el Gautier también hacía algunas cosas y se puso a pensar que había que concentrar. Después aquí se creó en el Gautier un centro, en el Instituto de Cardiología de Guaracuya y Mateo hicieron otras cosas, de que aquí debe haber un lugar donde se haga cirugía de corazón. Después vino el doctor Ashley Vaquero, que quiso unificar los trasplantes en un solo sitio. Usted acaba de decir algo. Se puede hacer un centro de traumatología y rehabilitación con todo lo que hemos hablado Nacional. aquí. Totalmente. Es una necesidad. Incluso para hacer un centro de rehabilitación en un hospital de traumatología, tiene que medirse la cantidad de discapacidad que produce ese hospital. Porque muchas veces tenemos hospitales grandísimos de traumatología generan. con un centro de rehabilitación probablemente más pequeño que este estudio. Sí, sí. Entonces, obviamente, ellos no pueden satisfacer la necesidad de rehabilitación Sí. que ellos producen. Bien, Daniel, lo otro que traes aquí es un corsé para cirugía plástica No. y poner mujeres a verse mamacitas. Parecería, ¿O eso ¿verdad? qué Por es la eso? forma. Sí, En este caso es porque una hay ortesis. fajas, Sí, hay fajas para que se utilizan para el posoperatorio de la reconstrucción, o mejor dicho, la cirugía. Pero en este caso no. En este caso es un corset que se utiliza como tratamiento para el caso de las escoliosis juveniles. Quiere decir que en el ¿Qué es la proceso del escoliosis crecimiento, juvenil, Marcelo? Es una desviación que va ocurriendo a nivel de la columna dorso-lumbar y que generalmente es en la etapa de desarrollo, mientras esté en la ¿De qué física. origen? Idiopático. No es tuberculoso. No, esto es idiopático. Y generalmente ocurre en la etapa de crecimiento, mientras está en la fisis de crecimiento abierto. Eso se opera y se corrige con cirugía. Cuando ya hemos tenido la consolidación de esas fisis de Doctor, crecimiento. Mientras ese tanto, tipo de tratamiento, de ese tipo de faja, en el caso de la gran cantidad de hernias del disco, ¿también tienen fajas? Sí. son
diferentes, porque en esta es para contener la curva, para que no siga aumentando la curva hasta llevar al paciente a una edad en que sus físicos de crecimiento se cierran y ya le evitas una cirugía. En algunos casos tienes que hacer la cirugía y colocar el corset para preservar y proteger la cirugía. En los casos de hernias discales son otros tipos de fajas que se utilizan para permitir la movilidad con la disminución del dolor. Freddy, ¿cómo maneja? Con barriga. Se le hace, Freddy, Ricardo, se le ¿cómo hace. manejan ustedes las recomendaciones del uso de prótesis y la higiene? Que eso debe haber mucha gente preguntando. Es decir, una faja así, ¿ustedes le dan un break para bañarse? Sí, nosotros- ¿Perdón? Claro que sí, eso no se usa 24 horas al día. No se puede usar Y el peligro de volver... Nosotros tenemos un protocolo que definitivamente es transmitido a cada paciente. En el caso de prótesis, en el caso de órtesis, se les da una información clara de el uso diario, la forma de la limpieza, cómo ventilarlo, cómo manejar los problemas de irritación de la piel. En sentido general, nosotros tratamos de transmitirle todo esto al paciente para que no haya ningún problema en ese sentido. Ustedes hablaban esta mañana con el doctor hematólogo que se está pensando en una sangre universal que le sirva a todos los pacientes con diferentes tipos de factores. En el caso de las prótesis, siempre ha sido una necesidad transformar la conexión entre prótesis al cuerpo humano. El año pasado nosotros tuvimos el Congreso Mundial de Prótesistas y Ortesistas en Francia, en Lyon, y ya hay pacientes que tienen osteointegración, así como ustedes ven que hay implantes en la boca, ya lo hacen directamente sobre segmentos, ya sea en el caso de Ramón, ¿se puede sería la pegar tibia, una prótesis de un hueso? directamente sobre el hueso, ¿Con y un la prótesis tornillo? va conectada con un tornillo. Ah, caramba. Osteointegración, Sí, eso es el sí, futuro de lo moderno, que moderno. viene. La parte mioeléctrica también. Y la parte Sí. mioeléctrica, que son los electrodos. ¿La qué? La mioeléctrica es la prótesis que hace ya la unión entre lo que es el hombre nuclear, El hombre nuclear. la biónica, es lo que se está tratando de Sobre hacer. El hombre biónico. Pero, ¿hay algún peso o ecuación que deban tomarse en cuenta en cuanto al peso que resiste la persona y el peso que debe tener la prótesis? Esa Hay es una que buena controlar pregunta. peso, Es ¿verdad? una buena pregunta. Cada vez que se hace un elemento de esto, una prótesis, se debe preguntar peso, se debe preguntar estatura, Talla. nivel de actividad, Sí. la edad del paciente. Todo eso lo determina a la hora de tu seleccionar. Para un buen rendimiento. Y la actividad del paciente. Y la actividad del paciente. Importante. O si tenía actividad el paciente Sí. antes. Sí. No le va a colocar una prótesis de alto rendimiento como esta, que está casi categoría Y la- 4, que es para correr, a un señor de 80 años. Una de las cosas que pasó en Estados Unidos era que los laboratorios que recibían la asistencia social, o que recibían, ayuda por medio de los diferentes tipos de seguros, seguridad social, abusaban de esto y empezaban a colocar prótesis de alto rendimiento a pacientes mayores. Entonces ya había un beneficio en ese sentido. Bien, nos quedan pocos minutos. Francisco, nos preguntan por ahí el tema de los masajes. ¿Desapareció el masaje físico como rehabilitación? Lo que pasa es que el masaje nunca ha sido un medio de rehabilitación, ha sido una parte ínfima de la terapia física. Y el masaje provee bienestar momentáneo y una sensación de placer, estimula incluso que se... Pero no que es endorfinas. vital ahí, ¿verdad? No es vital en la rehabilitación. Eso Hidroterapia. sí. Es importante. Es importante la hidroterapia porque hay algunos pacientes que no pueden tolerar el peso de su cuerpo. Entonces, Sí. tener una piscina, por ejemplo, de inmersión, Flota. en el cual se sustituye el peso del cuerpo, se pierde hasta un 60%. No, ahí entra Arquímedes. Exactamente, el principio de Arquímedes. Exactamente. Entonces, eso La sustituye piscina. el peso del cuerpo y el paciente puede moverse libremente sin tener miedo a lesionarse. Bien, el tiempo se nos terminó. Yo quiero darle las gracias. Y yo creo que de Yo este creo que programa- ha sido una sesión maravillosa sí. realmente de actualización de procedimientos que para muchas personas son novedosos, para otros son necesarios, pero para la comunidad es muy, muy, muy importante. Yo creo que el Estado Dominicano tiene a partir de este momento la necesidad, a través del Ministerio del Servicio Nacional de Salud, no creo que llamarlo, de incluir un gran centro de recuperación, de rehabilitación de nuestros heridos, traumatizados. Oye, aquí se mueren 12,000 personas cada año de accidentes. Con internamiento, porque tenemos grandes centros de rehabilitación, como la Asociación Dominicana de Rehabilitación, pero es ambulatorio. Ambulatorio. pero Y la nosotros- mayoría de las necesidades de los Nosotros- discapacitados son. Nosotros queremos terminar, además dándole las gracias a Marcelo Puello, director del Vinicio Calventi, ortopeda, a Francisco Benz,
fisiatra de Rehabilitec, y a Carlos Freddy Gutiérrez y a Daniel López, tecnólogo en prótesis y ortesis, decir que cada tema, cada motivación para ir a un ortopedista o para rehabilitación amerita prácticamente un programa, porque si usted toma, para mencionar uno, el caso de la cantidad de gente que hace ejercicio físico, aún creyendo que está bien, posiblemente requiera una consulta previa antes de irse a correr o antes de irse a nadar o antes de irse a hacer cosas que a lo mejor lo benefician, pero puede que lo perjudique. Están los problemas, los accidentes cardiovasculares, están los problemas de amputaciones, están los problemas de fractura. Es decir, que cada cosa es un tema diferente. Señores, gracias. Y a ustedes, gracias a Ramón. Ramón y Heidi, ¿verdad? Heidi. Que cogieron y vinieron para acá. Le deseamos y los felicitamos, además. Los felicitamos por la forma optimista que tiene mucho que ver con eso, ¿verdad? Claro. El optimismo. Abajo, abajo, abajo. Bien. Está muy bien. Pero muy que bien. Yo creo que si está ellos, muy bien. Si ellos no lo dicen, nadie se da cuenta de que ellos tienen esa Si se prótesis. ponen un pantalón largo, pues pueden. Señores, gracias. Ramón se siente hasta orgulloso. Sí, porque es mejor que andar en una cisterna de un barco, ¿verdad? Exacto. Señores, gracias a todos. Gracias a usted, amigo. Cada domingo, Revista Electoral 2016, un compromiso con la democracia. Candidatos, partidos, programas, propuestas, concertación electoral, debates, actividades y concursos por región y por circunscripción. Desde las 5 de la mañana hasta las 11 de la noche, Revista Electoral 2016.